Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 17 del mes décimo del año 2025. Concerniente al día 24 del mes de Israel, el mes de la balanza, el mes de las altas fiestas. Ya estamos culminando este proceso, iniciando uno nuevo y con él el estudio de las Escrituras, de cómo fuimos creados, para qué fuimos creados y qué fue lo que se perdió y lo que estamos recuperando. Ese Adán dormido que despierta a la luz de la palabra para que todo se pueda ver resplandeciente como en cada mañana hasta llegar a la luz del pleno mediodía, donde ya no hay diferencia entre la luz y las tinieblas, donde todo es luz. Y por eso despierta tú que duermes y te alumbrará el Mesías, dice las Escrituras. Hoy tenemos un tema especial, como siempre cada mañana seleccionamos de la fuerza espiritual que se está moviendo en cada Shabbat, seleccionamos un tema exclusivo. El de hoy es la diferencia entre luchar y danzar. Bueno, antes de abordar este tema le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, el corazón que palpita y por saber que en nuestra conciencia tenemos vida y somos vida y podemos dar lo que tenemos. Abordamos el tema haciendo primero una introducción y luego esa explicación y la aplicación. ¿Por qué queremos hacer la diferencia entre luchar y danzar? Bueno, cuando la vida se nos convierte en una lucha es porque no sabemos danzar al ritmo de la creación. Entonces viene pues allí esa dificultad en todas las áreas de nuestras vidas. Y para eso pues hay que entender el principio de las Escrituras. En el principio había caos y esa energía que no se le ha dado forma, o que se le ha dado una forma diferente al pensamiento del Creador. Entonces a ese caos o a esa, no es falta de orden, sino un orden diferente. Todo caos tiene un orden, solo que es diferente al orden establecido del Creador, o sea, al orden perfecto, y se pierde. Entonces cuando se pierde ese orden perfecto se le llama caos, y ese en hebreo es tajú, y representa como las cáscaras que sobran después de sacarle el grano. Y por eso en esas cáscaras hay pequeñas partículas de lo que era el grano, así también hay en las cáscaras pequeñas partículas de luz, o sea, de la idea original. Y sin darnos cuenta empoderamos el caos, y entonces por eso se requiere un renacimiento, volver a nacer de nuevo. ¿De dónde viene la idea? Si la idea es la corona y esa corona se convirtió en espinas y eso es lo que establece el caos, pues la idea viene de los paradigmas de este mundo, del mundo tridimensional. Entonces le entregamos el poder al mundo exterior. Cuando le entregamos nuestro poder al político de turno, a la ciencia tradicional, a la economía y también a la religión. Entonces por eso en lugar de establecer ese orden interior, se lo entregamos al mundo exterior. Y entonces allí aparece el caos. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y solo tinieblas moraba sobre la faz de la vida. Bueno, las tinieblas es ignorancia y el caos es precisamente el fruto de esa ignorancia. Por eso la diferencia entre lo que se tiene en la mano y lo que se tiene en la conciencia, o la diferencia entre luchar y danzar, es de acuerdo a la frecuencia. La vibración de la certeza tiene un sonido propio y se llama seguridad, confianza. Y es allí donde entramos al mundo de la fe. Ese sonido propio es como una nota musical o como una partitura o como una sinfonía. Ese sonido propio tiene su música propia, su ritmo propio. Es el sonido de la creación. Por eso al hablar con convicción y con certeza, pues el universo obedece a esa orden que lleva orden. Y por eso cuando hay duda,
pues el sonido se desvanece. Por eso dice la palabra que él no escucha la oración del pecador. Porque el pecador no es el condenado para siempre y que está en el infierno. No, el pecador es el que está en el error. Y corregir el error es lo que se llama vencer, o yacol, esto corregir. Bueno, entonces, cada caos es la consecuencia de un error. Y por eso la paga del pecado es muerte. Si quitamos el error, le quitamos el aguijón a la muerte. Y entonces queda solamente la vida. Y es allí donde entramos al mundo de la verdad, al mundo de la fe. La fe es esa canción del Espíritu que mueve lo invisible, y eso invisible es un estado de conciencia, ¿de acuerdo? Sabiendo que conciencia es darse cuenta de lo que piensas, de lo que dices, de lo que sientes y de lo que haces, es establecer conciencia. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Vienen del mundo del caos o vienen del mundo de la emanación divina? Esas dos emisoras que tenemos en nuestro interior. O sea que de acuerdo a cómo uno mira, es de acuerdo a lo que escucha. Y por eso podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que puedes ver de acuerdo a tu economía, a tu salud, a tu relación familiar? ¿Qué es lo que puedes ver en tu entorno? ¿Qué es lo que puedes ver en tu Edén? Edén quiere decir atmósfera. Entonces, pues ahí podemos ver si hay amor o hay miedo, si hay vida o hay muerte. Y por eso dice la Escritura que cuando el Eterno creó, Él vio. Pero hay que revisarlo. Y vio que era bueno. Cada cosa que iba creando, iba mirando, iba revisando, dice, y vio que era bueno. Hasta que termina la obra. Eso se llama Shabbat. Cuando uno repara el ser interior, pues entra en ese reposo. Entonces no es solamente obediencia, hay que escuchar la voz que dice el Creador. La voz que escucha la convierte en bendición o en maldición. Porque si escucha la voz del adversario, pues entra al mundo del caos. Si escucha la voz del Señor, entra al mundo del orden. Por eso la diferencia en el resultado está de acuerdo a la elección. ¿La puedes ver o lo puedes temer? Esa es una gran diferencia. La representación de la sabiduría es ver. Sabiduría está asociado con luz. Y luz es tener visión, poder ver. Y por eso Yeshua viene curando los ciegos. O sea, no viene poniéndose un consultorio oftalmológico. Viene haciéndonos caer en cuenta, dándonos cuenta. Para eso Él usa el espíritu de poder. Y eso es lo que se llama conciencia. La conciencia es por el oír, porque la fe es por el oír. Y el oír, obviamente, la palabra que sale de la boca del oír. Bueno, si Tajú o Bajú, Tajú, caos, y Bajú, vacío, ese vacío pues no se llena con droga, ni con dinero, ni con fama. Ese Bajú, ese vacío, la tierra estaba desordenada y vacía. Tajú Bajú, en hebreo, si Tajú es pérdida del orden original y Bajú es vacío o pérdida del estado original, Tajú es otro orden y Bajú es pérdida del estado original y se traduce como vacío. Y ese Bajú quiere decir ruina, vano, desierto. Y de ahí viene la raíz hebrea harak, y harak quiere decir desnudar, o criticar, o difamar, o blasfemar. También es traducido como invierno, como algo que provoca el frío de la muerte. Esa crítica, esa difamación genera ruina, genera vanidad, genera desiertos. Entonces necesitamos llenar ese vacío. Ese vacío no se llena con críticas, ni con señalamientos, ni con juicios. Ese vacío se llena solamente con la luz. Y es allí donde podemos tomar decisiones y para que eso que estaba estancado, eso que estaba parado, eso que estaba como muerto, eso que estaba desordenado y vacío,
Entonces, por causa de la ignorancia, y solo tinieblas moraba sobre la faz del abismo, hay que tener en cuenta que el Espíritu se mueve, se movía sobre las aguas. Y entonces, allí viene la acción, que es cómo nosotros nos debemos comportar ante el caos. Dijo el Señor, esa palabra es una semilla, y esa semilla muere para que nazca un árbol que lleva la memoria de esa semilla y crezca y florezca y fructifique. Bueno, esa semilla que es la palabra, fructifica. En hebreo la palabra fructificar es creceos y fructificar. Fructificar es parar. Y parar, que quiere decir fruto o aumentar o crecer, y ahí viene el nu, que es florecer. O pronunciar palabra. ¿Cómo queremos que haya una cosecha si no sembramos? ¿Cómo queremos que la situación cambie si no hablamos, si no oramos, si no decretamos? Entonces dice creceos y multiplicaos, pero después de que ordena todo. Porque si hablamos desde el caos, va a crecer el caos, porque va a fructificar ese caos. Eso es lo que llaman o Éufrates, esos ríos. Por eso hay corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia. Estos son los que critican, estos son los que aumentan el tajubajú el caos y el vacío, o sea, la pérdida del estado original, y establece otra idea diferente a la idea del Creador. Y esa idea que es vana, que es como un desierto, pues es como difamar o criticar o blasfemar, o es como vivir en invierno. Bueno, ahora que asociamos esas palabras que desde el principio están dadas en las Escrituras, entonces podemos entender cómo estamos actuando, si estamos luchando o estamos danzando. Como cuando suena una música y le gusta a la pareja y salen a bailar, pero no saben llevar el ritmo. Entonces terminan pisados, entonces no disfrutan la danza de la vida. No disfrutan la vida porque hay pisones, hay encontrones, pero si tomamos el ritmo, si sabemos que cada cosa que nos sucede nosotros la provocamos, y entonces no vamos en contra de eso, sino que al contrario le tomamos el ritmo, y si hay pérdidas, si hay robos, entonces podemos decir, bueno, ¿dónde estoy generando esta situación en el mundo exterior? Entonces me reviso en el mundo interior. Y allí empieza la diferencia entre luchar, porque luchar viene a ser como ir a mirar a recuperar el objeto, a recuperarle el trabajo o la empresa, y danzar es ir adentro y establecer una armonía entre la abundancia y entre mi vida y mi toma de decisiones. Entonces empiezo a danzar, y por eso es que en el segundo capítulo del libro de Génesis, Bereshit, donde aparece el Adán dormido, que le saca a la esposa del costado, dice, Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén. Edén quiere decir atmósfera. Un huerto es el jardín. Ese jardín o ese huerto es un sembrado. Por eso nuestra mente y nuestro corazón puede ser un jardín del Eterno o un jardín del adversario, de acuerdo a lo que plantes allí. Ese huerto, el huerto del Edén, lo que se conoce como atmósfera, Edén quiere decir atmósfera, al oriente o hacia el Cadán, o desde el principio, y puso allí al hombre que había formado. Note, formado, le dio forma. Cuando uno le da forma a algo, ese algo toma acción. Pero tiene que haber un jardín, tiene que haber una atmósfera especial para que eso crezca. Si hay mentiras, si hay engaños, si hay ego, si hay odios, pues va a crecer esa semilla. Si hay paz, si hay alegría, si hay gozo, también va a crecer. Por eso dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ahora, Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol
de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es allí donde las personas que empiezan a mirar como en este mundo real un huerto y un árbol y otro árbol se confunden, porque estas son parábolas de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Para qué el Eterno va a ser en el centro del jardín un árbol que le diga de este no debe de comer? Pues lo van a comer. Si no hay que comerlo como que si fuera un veneno, pues entonces lo escondía, como uno pone en un lugar seguro un medicamento tóxico o un veneno para las plagas, lo pone por allá escondido donde el niño no lo tome. Pero ¿por qué lo pone a la vista de todos? Porque siempre hay un libre albedrío. Tú puedes decidir qué va a entrar a tu mente y qué va a entrar a tu corazón. Para eso hay que desprogramarnos de lo que ya está, para que puedas tener ese libre albedrío. O sea que ese árbol que da semilla, el problema es que la semilla perdió el gen original, y entonces, mirando esa atmósfera de la creación, que no es un cuento ni una historia, está hablando de nosotros mismos, para aplicarlo a la vida diaria, en nuestros negocios, en nuestra manera de interactuar con nosotros mismos, con el Creador y con el prójimo. Entonces en el verso 10 dice, y salíale de Edén un río. Allí viene, río, como las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, también hay un río del Edén que fluye como agua de vida, como cuando aprendimos en el último y gran día de la fiesta. De su interior fluirán ríos de agua de vida. ¿Qué es lo que está fluyendo de nuestro interior? Y es allí donde nos damos cuenta que tenemos la máscara o que hemos recuperado la verdadera identidad. Entonces, si no tenemos la identidad conforme a imagen y semejanza del Creador, pues simplemente nos quitamos la máscara. Eso le llama personalidad, máscara. O sea, que lo que tú crees que eres, no eres. Y es allí donde hay que hacer ese viaje al inconsciente de la conciencia. Dice que salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. O sea que un río se reparte en 4 brazos. Entonces uno dice, bueno, pues hay como un delta del río. Bueno, esa es una manera de poder hacer entender lo incomprensible en este mundo de tinieblas, o de sombras, perdón. El nombre del uno era Pixón, y el que rodeaba toda la tierra del Ávila, donde hay oro. Note, Pixón obviamente tiene un simbolismo, y que rodea la tierra del Ávila. Es allí donde empezamos a entender. Ávila, la tierra del Ávila, tierra se refiere al cuerpo, y Ávila quiere decir danzar. ¿Cómo estamos danzando o estamos luchando? Entonces ese río rodea la tierra del Ávila, donde hay oro, y a veces en lugar de danzar con el oro, con la riqueza, con la conexión, pues lo pisamos o lo descartamos, y empezamos a pensar que somos pobres, que no hay, que no se puede y que no se tiene. Y el oro de aquella tierra es bueno. ¿Qué quiere decir que es bueno? Que no tiene corrupción. Por eso hay una calidad de oro que tiene un mayor valor, y hay oro golpe, que es apenas una pequeña chispita. Eso es lo que nos hace entender y cuál es nuestra posición. Hay allí también bedelio. Bedelio quiere decir como separar. Dionice. Y el nombre del segundo río es Gijón, y este es el que rodea la tierra de Cus. Cus quiere decir oscuro, y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va del oriente a Siria, y el cuarto río es Éufrates. O sea, el cuarto proceso es Éufrates, quiere decir abundancia, fructificar. Entonces, no son historias, son códigos que si no escudriñamos, como dice Yeshua, pues nos dejamos convencer de la religión tradicional, y nos quitan los códigos y nos ponen otro diferente para que vivamos en el mundo del caos o de las cáscaras, y no en el mundo real. Y por eso tomó pues Yahweh a Elohim al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. Y entonces podemos pensar, bueno, qué bueno vivir allá. ¿Qué representa el huerto del Edén? Tu mente, tu corazón. Allí es donde está la semilla.
porque dice que lo puso para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es lo que estás cuidando? ¿Qué es lo que estás labrando? ¿Qué es lo que estás guardando? Bueno, si Edén, que quiere decir atmósfera, y también traducido como delicia, como paraíso, como deleite, como delicadeza, ¿cómo estás viviendo? Cadán, que quiere decir como el oriente, como desde el principio, y entonces, bueno, de allí viene el bosque del Edén, que quiere decir Pardes. Pardes es un código de los 4 niveles de estudio. Bueno, ese sería otra enseñanza, pero no quiero usar tantos tecnicismos, y por eso pues el objetivo es llevar frutos, o sea, retoñar, fructificar. Bueno, el Gan Edén o el jardín, pues hay que protegerlo y hay que cultivarlo. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? A veces, sin darnos cuenta, protegemos la pobreza, la miseria, la escasez, porque eso es nuestra identidad, porque uno piensa y cree y tiene el programa en el ADN del cuerpo, que el papá fue pobre y el hijo pobre y ahora pobrecito yo. Pero cuando vemos nosotros si somos hijos del Creador, entonces es algo totalmente diferente. El río que se le llama Pixón, en hebreo quiere decir perla, bedelio. Entonces cuando se habla del bedelio, del zafiro, pues quiere decir aumentar. Entonces nunca en el Edén es algo estrecho ni pequeño, siempre está aumentando, creciendo. Gijón, que quiere decir agua o corriente, o brotar o fluir, y Hidekel o tigres, que quiere decir rápido. Entonces tenemos allí un código para armar una frase. Tenemos una perla, que es que todo lo bueno hay que aumentarlo, hacerlo crecer, que fluya. Como el río no le da miedo fluir, porque fluye, emana agua. O sea que al juez no le da miedo juzgar, porque ese es su trabajo. Al rey no le da miedo reinar, porque ese es su trabajo. Bueno, el esclavo está lleno de miedo de todo, especialmente de su amo. Y no fuimos creados como esclavos, fuimos creados como reyes, a imagen y semejanza de esa perla que aumenta y que esa corriente fluye y que gire, que quiere decir tigres o rápido. O sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y por eso es que hoy es tiempo presente de hacerlo rápido. Ahora llegamos al Éufrates, al fruto, en hebreo se llama pará, operar, o abrirse paso, llevar fruto, producir. ¿Qué es lo que estamos produciendo? Pues de acuerdo a lo que hay, de acuerdo a la cosecha que hay en la mente. O sea, si no nos vaciamos de esa cosecha, recuerde que el primer río es el río que riega la tierra del Ávila. El Pixón que riega la tierra del Ávila, si Pixón quiere decir aumentar o separar, ¿qué es lo que estamos aumentando? Y si la tierra del Ávila quiere decir hacer girar o danzar o concebir, ¿qué es lo que ha concebido la mente? ¿Qué es lo que está danzando? ¿Cuál es el ritmo que lleva tu pensamiento? ¿Qué es lo que hace girar? Por eso es que la danza hebrea es así, al girar alrededor, es en vueltas, porque forma como un gilgal, como un remolino que sube, ángeles que suben y ángeles que descienden. Entonces, cuando sube, establezco la conexión, y cuando baja, establezco la revelación. Entonces, se requiere una danza, con todo, danzar con tu economía, con tu salud, danzar con tu ser interior y con tu ser exterior. Es como estar en una fiesta. En una fiesta, pues hay baile, hay danza. Entonces, ¿cuál es la danza davínica? La danza del amor, la danza que hace girar y concebir todas las cosas a un ritmo de alegría y de gozo, donde podemos disfrutar. Y por eso, este huerto está en el Cadán. El Cadán quiere decir oriente, misterio, secreto, o tiempo antiguo. Ese tiempo antiguo que es el tiempo desde el principio, o el tiempo del primer estado. De ese lugar es donde viene la gloria del Todopoderoso. La Kabod o gloria es cuando todo se convierte en lo que realmente es.
para que eso suceda, esa cabodo gloria, esa es la mercabado, la carroza divina, pues hay que construir esos carros de gloria. Y es allí donde viene el Maser Merkabot, el misterio de la carroza divina, que tiene 10 pasos, que tiene 10 sepirot, que tiene 10 emanaciones divinas. Así como tenemos 10 mandamientos o 10 leyes, así también la gloria del Todopoderoso obedece a esos 10 pasos que hemos explicado anteriormente, y que por eso nadie es como el Creador, nadie tiene esa gloria que Él tiene, ese orden que Él tiene y le da a todas las cosas. Por eso dice, nadie como tú. Y terminamos allí en el verso del capítulo 43 del verso 10 del libro de Isaías, trayendo no tecnicismo, sino una información para que se abra su mente y podamos practicar lo que hemos aprendido. Explicación, aplicación e implicación. ¿Dónde? ¿En qué atmósfera estamos viviendo? ¿Y cómo podemos cambiar la atmósfera? Vosotros sois mis testigos. ¿Sabe qué es un testigo? El que vio y luego cuenta eso que vio. Ahí viene testículo, ese que produce la semilla de lo que vio. Si nosotros vemos la presencia del Mesías, estamos en el huerto del Edén. Si vemos todo hecho un problema, pues no le hemos dado orden y estamos viviendo en el mundo de las cáscaras, el mundo del caos. Y ese no es el mundo que el Creador diseñó para nosotros. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Note, conozcáis y luego creáis. Es que no es solamente creer, tengo que conocer, y ahí hay una gran diferencia entre conocer y creer. Porque cuando conozco, creo, y cuando conozco lo que creo, entonces me vuelvo un creador. Y eso que creo, entonces lo creo. Porque si diseña en tu mente una imagen de éxito, y ahora siento que eso lo puedo materializar y lo creo, lo declaro. Y entonces le digo al enfermo que se sane y se sane. Porque estoy cultivando y guardando el huerto del Edén. Y estoy haciendo crecer. Bueno, ahora sí aplico lo que aprendimos en los códigos del escrito originales del hebreo. Entonces, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Conocer, creer y entender. Queremos entender sin conocer y sin creer en eso que hemos conocido. Isaías 43:10. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que cuando llegamos al principio, lo conectamos con el final. Y cuando el final está conectado con el principio, sabemos lo que somos. Hijos del Dios viviente, portadores de la gloria del Dios de la creación. Y es allí donde todo lo podemos, porque esa revelación de la luz, de la riqueza, del brillo, del aceite, del Mesías, nos fortalece. Buena mañana. Boker Tov y Leitrador, nos vemos luego.